NTN23 tenemos transmisión continua de noticias y programas de contenido. Ahora mismo iniciamos el rostro de la noticia. En este programa son analizados temas de interés nacional en 30 minutos, cada tema por un experto en la materia. Y esta vez pues hablaremos de la seguridad nutricional en Guatemala después de 1 o de 2 años más bien de irregularidades en la temporada lluviosa, lo cual sin duda pues afectó los cultivos en el interior del país. De ello vamos a hablar a continuación y para ello nos acompaña el ingeniero Germán González, quien es secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el titular de la CESAN. Bienvenido. Gracias, Víctor, es un gusto estar en el rostro de la noticia y saludando también a los televidentes que nos pueden escuchar y ver en esta ocasión y poder compartir con ustedes resultados y las acciones que se han hecho desde el gobierno de Guatemala para este tema. Gracias. Para empezar entonces a profundizar en el tema, ¿cómo ha sido el comportamiento de la lluvia, que es muy importante para todos nosotros en cuanto a los cultivos durante los últimos 2 años? Bueno, durante los últimos 2 años ha sido una época en donde hemos tenido una irregularidad de lluvias, en donde las familias que cultivan para subsistencia han estado marcadas por un déficit de lluvias. El año pasado recordaremos que más de 40 días de no lluvias en el corredor seco y que se extendió a muchos lugares del país en donde las familias perdieron casi el 95% de sus cultivos y que eso los puso en una condición especial para poder subsistir, poder tener sus alimentos y que se hizo una estrategia de gobierno para poderlos atender a 266,000 familias. Eso los ponía en una condición de inseguridad alimentaria y nutricional para este año y era un año donde el fenómeno del Niño se estaba previendo que iba a suceder este año con más fuerza. Todos los expertos climatológicos daban cuentas de que existía un alto porcentaje de probabilidad de que se diera un fenómeno del Niño y así se dio. La ventaja, como sucedió el año pasado, es que se dio en un lugar focalizado, el corredor seco, donde se tiene en su mayoría familias que cultivan para subsistencia e infrasubsistencia. Otras áreas del país que son productoras de granos básicos como el Petén, como la Franja Transversal del Norte y también la Costa Sur, fueron beneficiadas por lluvias durante este año de manera normal. La situación de déficit se dio sobre todo en los departamentos que son parte del corredor seco, denominado corredor seco, Chiquimula, Zacapa, Jalapa, El Progreso, Baja Verapaz, Quiché, que son departamentos que tienen ese corredor seco dentro de sus territorios. Ahí la condición se dio marcada por una irregularidad de lluvias. Muchas de las familias no pudieron sembrar en la época que se siembra normalmente la primera cosecha, que es en el mes de mayo, y que a partir de esa no siembra, pues no pudieron tener sus cosechas durante el mes de septiembre, octubre de este año. Otras familias sembraron incluso sin lluvias y que perdieron sus semillas en esa ocasión. Nosotros hicimos un conteo muy minucioso con el Ministerio de Agricultura, con el Programa Mundial de Alimentos y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y dimos cuenta de que 110,000 familias iban a estar en un riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. Se hizo las gestiones con la comunidad internacional, también con el Ministerio de Finanzas Públicas para poder asegurar recursos y atender a esas familias de manera inmediata en el mes de septiembre, octubre y noviembre, que es lo que el señor presidente nos ha instruido poder realizar, que es una prioridad de su gobierno poder atender a las familias que se encuentran en una situación especial por inseguridad alimentaria y nutricional. Es así como el gobierno de Brasil nos donó 4,000 toneladas métricas de alimentos, en su mayoría arroz y frijol, que tenían que adecuarse también con una ración que fuera calóricamente llena para las familias y que pudieran subsistir por un mes. El gobierno de Guatemala asumió el costo de esto a través del Ministerio de Agricultura y que se pudo complementar con maíz, con un atol fortificado, esa ración de arroz y frijol que ya el gobierno de Brasil nos había donado. Otros gobiernos amigos, Taiwán, que siempre ha estado pendiente de este tema, también nos hizo una donación para poder cubrir otro departamento, que es el departamento de Jutiapa, y que está próximo a dar esa donación el gobierno de Taiwán.
Para conocimiento general, entonces, el corredor seco, ¿cuáles son sus características? ¿Por qué no llueve mucho ahí? El corredor seco no es que llueva menos de lo normal, sino que es un corredor que tiene unas características de una zona agroclimática que por siempre ha tenido lluvias menores a las que se dan en otras partes del país, pero que no los limita a poder sembrar cultivos como el maíz y el frijol. Cuando se dan fenómenos como el fenómeno del Niño, sucede de que las pocas lluvias que se esperan en ese territorio son menos de las normales para poder subsistir cultivos como el maíz, sobre todo, que necesita grandes cantidades de agua para poder desarrollarse, sobre todo durante el mes de mayo, junio y julio, que es la etapa de crecimiento vegetativo, floración y fructificación. Entonces, durante este tiempo llovió casi un 50% de lo que debería de llover ahí, y eso hace de que los cultivos como el maíz no se pueda dar de manera adecuada. Hay ventanas de oportunidades como la recolección de agua de lluvia. El año pasado, con las 266,000 familias, se hicieron obras de conservación de suelos para poder tener más captación de agua en el suelo y también poder captar agua en recipientes construidos por la misma comunidad. Eso hizo que algunas familias estuvieran preparadas para esto y que no las 266,000 familias, como sucedió el año pasado, pudieran estar en riesgo como lo estuvieron este año. Por eso es que la cifra cambia y que hay una cuenta de que son menos familias, pero que de igual manera tienen la misma atención que debe de dársele a una familia que tiene inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuál ha sido la atención focalizada que se le ha dado a estas familias, a estos agricultores que fueron impactados no solo el año pasado, sino de nuevo afectados? Cabe mencionar de que para esto el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se reúne en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, y que aprueba este año, en el mes de marzo, un plan del hambre estacional. Plan del hambre estacional que contiene 5 acciones importantes. Una acción es la promoción de la agricultura familiar, sobre todo la agricultura de patio, la que se puede hacer con pequeñas cantidades de terreno y que no necesita grandes extensiones de tierra. La segunda acción es la detección temprana de casos de desnutrición aguda, que va unida a una tercera acción que es el tratamiento de esos casos. En cuanto se puedan detectar los casos, se les puede brindar tratamiento. El Ministerio de Salud este año se preparó para poder tener tratamientos para la desnutrición aguda, que en su mayoría en los años anteriores se recibían donaciones para eso de la comunidad internacional. Este año se compró con los recursos provenientes del Ministerio de Salud y que estaban disponibles para poder entregárselo a las familias. Como Secretaría nosotros hicimos monitoreos a las familias para asegurar de que las familias recibieran el tratamiento y que también se lo dieran a los niños, en una estrategia de educación e información a las familias, sobre todo a las mamás, que pudieran tener a la mano ese tratamiento y además alimentos para las demás miembros del hogar. La cuarta acción, que también es igual de importante, es la parte del monitoreo comunitario de esa situación a través de sitios centinela. Comunidades se organizan para poder darle un seguimiento desde la comunidad y poder tomar decisiones a través de un sistema de gobernanza que le llamamos nosotros comisiones comunitarias de seguridad alimentaria y nutricional, COCOSANES, y que se puedan tomar decisiones con los recursos que hay en la comunidad, buscando en las municipalidades, con las alcaldías, también apoyos extras para poder tener esa intervención. Y por último, que no es que sea la menos importante, sino que puede ser la más importante, es la asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria como la que se ha dado, que son 30 libras de una harina de maíz ya nixtamalizada, también 10 libras de arroz, 30 libras de frijol y 17.6 libras de un atol fortificado, sobre todo para los niños en edad de 0 a 5 años y las mujeres en edad fértil, sobre todo las que están embarazadas. Hablemos ahora sobre los pronósticos, que son tales, entonces no siempre deben ser certeros. ¿Cuánto de ellos se cumplió para este 2015 y qué podemos ya ir esperando para el 2016, según estos? Los pronósticos que tuvimos desde el mes de enero, febrero, con mucha cooperación de las agencias internacionales de meteorología, nos daban cuenta de que había un 90% de probabilidad de que se instalara un fenómeno del Niño. La situación sigue igual para el otro año.
creemos de que se previó lo suficientemente antes para poder tener toda esta intervención, esta batería del plan del hambre estacional, y que el pronóstico para el próximo año es de que este fenómeno del Niño se alargue más o menos al mes de abril del próximo año. Eso podría en algún momento poder poner en alerta a las autoridades para que en el inicio de las lluvias del próximo año se monitoreara más de cerca, por ahí por el mes de febrero o marzo, qué va a estar pasando con el inicio de las lluvias y poder estar preparados para un posible o adelantamiento de las lluvias o también que no se instalen de manera regular en todo el país, sobre todo en el corredor seco, que es el área más afectada por un fenómeno del Niño en Guatemala. ¿Alcanzó el presupuesto de las instituciones este año? De hecho, se hicieron esfuerzos importantes por parte del Ministerio de Agricultura para poder adecuar el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Ustedes cubrieron la noticia de que se le estaba disminuyendo al programa de fertilizantes una cantidad importante para poder atender a las familias de manera humanitaria y darles alimentación, y que el Ministerio de Agricultura hizo la decisión, las autoridades, de poderle restar al programa de fertilizantes y sumarle al programa de asistencia por alimentos. Eso fue una decisión importante de las autoridades del Ministerio de Agricultura, y que el presidente le ha dado el respaldo a que se le asignen cuotas por parte del Ministerio de Finanzas al Ministerio de Agricultura para atender a las familias por desnutrición aguda y por inseguridad alimentaria. ¿Ya revisaron ustedes el presupuesto que se realiza este año, pero aplica para el otro? ¿Cómo les irá a ir ahí? Bueno, el presupuesto se trabaja, y de igual manera que como se trabaja el presupuesto para todas las instituciones dentro del CONASAN, se hizo una propuesta de presupuesto al Ministerio de Finanzas Públicas y a la CEGEPLAN para que las instituciones del CONASAN no variaran su presupuesto el próximo año. Lamentablemente tenemos que decir de que los ingresos presupuestarios no son los adecuados y siempre sufren algún tipo de recortes algunas instituciones. Lo que estamos monitoreando es de que lo que sí se presupuestó de parte de las instituciones para el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional quedó intacto para el año 2016. Será una decisión del Congreso poder aprobar el presupuesto antes del mes de noviembre, y la recomendación que se puede dar es que ese presupuesto todavía se pueda fortalecer un poco más, y que las instituciones importantes, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Social, de Educación, puedan tener, y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional puedan tener los recursos necesarios para poder operar el próximo año, incluso desde temprana época del año. El fenómeno del Niño entra todavía en los primeros meses del año 2016, y tenemos que estar preparados como instituciones y también con presupuestos aprobados para el próximo año. Gracias, ingeniero. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato hablando entonces sobre seguridad nutricional, y hablaremos sobre los programas que se desarrollaron durante estos últimos 4 años. Ahora volvemos. Usted está donde ocurre la noticia. Un solo mensaje en las redes sociales no es noticia. Una noticia es una historia con protagonistas, eventos y detalles que usted necesita conocer. TN23, con un grupo de profesionales dedicados a llevar las noticias relevantes en el momento que ocurre. La historia completa en el lugar de los hechos para mantenerlo informado. Porque una noticia no tiene horario. TN23, todo noticias, 24 horas. El turno de los honrados ya llegó. ¡Sí llegó! De la mano construyamos una nueva nación. Guatemala camina de frente por un futuro diferente. Votemos por el cambio. Este 25 de octubre con Jimmy cambiaremos Guatemala. Yo en mi casa votamos Jimmy presidente. FCN Nación. El partido de la banderita. Música que mueve al mundo. 101.3. Somos tu música. Somos tu música. Somos tu música. Somos tu música. Reacciona con Extrema. 101.3. Somos tu música.
Si lo que busca es estar informado, TN23, el primer canal noticioso con la mejor información del momento, con la mayor amplitud en noticias de Guatemala y el mundo. Periodistas de TN23 desplegados en diferentes puntos del país con unidades móviles, ampliando la información que usted necesita saber. TN23 es el canal con más emisiones noticiosas en Guatemala. Pregunte a su operador de cable en qué número tiene a TN23, el canal de información las 24 horas. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, hoy hablando sobre seguridad alimentaria y nutricional para toda Guatemala, para todos los guatemaltecos. ¿Cómo han funcionado los programas que se han echado a andar durante los últimos años, especialmente esta gestión que está por concluir? Vamos a seguir obteniendo respuestas ahora con nuestro invitado, el ingeniero Germán González, quien es secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Cuáles eran, al principio del gobierno anterior, entonces, los principales programas que se echaron a andar? Bueno, es importante mencionar de que una política de seguridad alimentaria y nutricional como la que el país tiene, necesita tener planes de implementación adecuados para cada 4 años. El revalidar esos compromisos por parte del más alto nivel político es importante en cualquier país. Todos los países del mundo que han tenido un avance significativo en reducir cifras como desnutrición crónica han pasado de primero por tener un compromiso político alto y que ese se pueda traducir en buenos presupuestos, monitoreables y transparentes para la población. En ese sentido, el país en el inicio del 2012 hizo un pacto que se le denominó Hambre Cero. Ese pacto Hambre Cero tuvo el concurso no solo del gobierno, sino que de toda la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, incluso los medios de comunicación que apoyaron mucho el hecho de que se pudiera priorizar en un tema tan importante y tan sensible para la población. Reducir la desnutrición crónica era un tema y que sigue siendo un tema importante para el país. A partir de ese compromiso político desde las más altas autoridades, pero partiendo por toda la población de Guatemala, se hace la implementación de un plan que estaba orientado para poder reducir las grandes brechas y las cifras de desnutrición crónica que no se hacen en un periodo corto de 4 años, pero que se deben de iniciar en algún momento para poder continuarlas hacia los siguientes gobiernos. Chile, Costa Rica, El Salvador les ha tomado más de 20 años poder reducir sus índices de desnutrición y Guatemala, si hace los esfuerzos indicados, puede llegar a reducirlo en esas mismas cifras con el mismo tiempo, incluso menos, si se toma en cuenta de que el compromiso político es alto y que se le da toda la importancia del caso. ¿Cuáles son los principales indicadores que se tomaron en cuenta para ir evaluando el éxito de ellos? Sí, por ejemplo, un tema como la desnutrición crónica tiene un indicador en Guatemala que 1 de cada 2 niños tiene una desnutrición crónica ya por el resto de su vida y que eso lo limita en el desarrollo humano y en el desarrollo económico que pueda tener en su ciclo de vida. Y eso le afecta al país, ya haciendo el agregado de todos los niños que después se vuelven adultos y que tienen una participación en la población económicamente activa, van a generar menos ingresos que un niño que está bien nutrido. Una inversión que se hace en un niño para la nutrición tiene un retorno 16 veces más de lo que se invierte. Es decir, si se le invierte $1 en nutrición a un niño en la edad temprana, tiene un retorno de $16 a lo largo del tiempo. Eso hace ser de que para un economista tener un programa de reducción de la desnutrición crónica para el país, para el desarrollo del país, sea importante. Durante los últimos 15 años, el país reducía desnutrición crónica a un ritmo de 0.4% por cada año, es decir, casi ni medio punto porcentual anualmente. El esfuerzo que se hizo entre toda la sociedad a través del Pacto Hambre Cero hizo llegar esa cifra hasta 1.7 puntos porcentuales en un solo año. La tasa de reducción no es lineal, sino que se va comportando de una manera
Yo pensaría que logarítmica, que va aumentando cada vez más, que se le van poniendo recursos, que se va midiendo, que se va evaluando, que se va monitoreando. Esperemos de que el país pueda cerrar estos 4 años con una tasa por lo menos equivalente a un poquito más de 1 punto porcentual anual. Eso es un éxito para el país y que debiera de ser el aliciente para que las siguientes generaciones de gobiernos puedan mejorar esa cifra, seguirse monitoreando, seguirse evaluando y sobre todo hacer los ajustes a las políticas públicas que sean necesarios para poder tener mejor impacto y mayor intervención en las familias que tienen niños con desnutrición crónica. Las entidades mundiales, las internacionales, estuvieron evaluando y monitoreando. ¿Qué comentarios positivos y negativos, que los hay, les hicieron sobre los programas? El comentario el más positivo es que el Pacto Hambre Cero como plan fue un plan que se llevó a otros países del mundo para que pudiera ser replicado en otros países del mundo. Centroamérica, Honduras, por ejemplo, está recién implementando un plan similar. El gobierno de El Salvador también lo está haciendo de la misma forma y que poco a poco están haciendo esfuerzos para poder tener algo similar a Guatemala. De hecho, la Cruzada Nacional contra el Hambre del Gobierno de México copió mucho de lo que aquí se hace. Toda la parte de monitoreo y evaluación, ellos vinieron a traer todo el sistema de monitoreo y evaluación para que les pudiera funcionar de igual manera en México. Y ya lo están implementando en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso se hizo con el acompañamiento de las entidades gubernamentales. Algo muy importante también es el seguimiento financiero. Guatemala es uno de los 3 países en el mundo que sigue financieramente todas las inversiones en nutrición que se hace desde gobierno. Eso se hace a través del SICOIN, a través del Ministerio de Finanzas Públicas y que es público para cualquier persona que pueda acceder a esa herramienta tecnológica. Eso se está valorando bastante, se han hecho muchas publicaciones a nivel mundial para poder documentar lo que Guatemala hace y que debiera de seguirse continuando haciendo. Algo de lo que es importante para poder hacer el ajuste de la política pública, el plan del Pacto Hambre Cero tenía 136 intervenciones, que quizá al inicio de un programa son muchas para toda una institucionalidad pública que está casi de más de 20 instituciones públicas donde participan muchos funcionarios y que se tiene que preparar muy bien todas las herramientas de trabajo para cada uno de ellos. Si se puede focalizar en un cuarto de esas 132 intervenciones, llevarlas a 50 intervenciones por lo menos, eso podría ser un buen ajuste de la política pública, promover la agricultura familiar, la generación de ingresos, la ventana de los 1000 días que es importantísima y también el seguimiento y el monitoreo y la coordinación interinstitucional. Si no se hace coordinación interinstitucional, se pueden desperdiciar los recursos financieros que son escasos y que siempre son necesarios para poder atender al más necesitado, que es la población. Los analistas políticos, económicos y de todo tipo insisten en que en Guatemala no se sigue un programa, aunque sea exitoso, de un gobierno a otro. Estamos a cerca de 3 meses de transición de gobierno. ¿Cómo puede hacerse este pacto para que siga? ¿Cómo puede ser esa transición? Bueno, la transición la hemos estado planificando con CEGEPLAN y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala tiene una ventaja, tiene una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional vigente. Este año se está cumpliendo 10 años de implementación de la misma y además tiene una ley que crea un sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional. Esa ley fue el conjunto de una serie de esfuerzos de la sociedad civil, de los organismos internacionales y de gobierno para que el Congreso de la República la pudiera aprobar en el año 2005 y crea una institucionalidad como el CONASAN, como la misma CESAN, una instancia de consulta y participación de la sociedad civil que son importantísimas para darle continuidad a una política pública. El país debiera de seguir perfeccionando. El gobierno actual lo que hizo fue seguir implementando la política de seguridad alimentaria y nutricional, la ley y su reglamento, poderla implementar en su mayoría para poderle dejar las bases sentadas a las siguientes autoridades para que pudieran continuar con esto. Sistemas de monitoreo y evaluación, que incluso uno de ellos tenemos una certificación ISO 9001 que acaba recién certificarse, que va a quedar dentro de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística, que permite que las acciones que se van monitoreando, que se van evaluando, nos marquen el rumbo.
lo que no se evalúa no se modifica. Y es importante decirlo que parte de la coordinación es tener datos, tener información para poder ajustar en donde se tenga que ajustar y validar donde se tiene que validar cada una de las intervenciones. Eso es importantísimo durante la etapa de transición. Es algo que el presidente de la República le ha puesto especial énfasis. El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe de ser el que sea más trasladado hacia las siguientes autoridades para que el país pueda seguir avanzando en esta lucha para reducir los índices de desnutrición. Sí, porque usted nos ha mencionado que son 20 años a partir del principio, pero esos 20 años los empezamos a contar desde el 2005 que se tomó el marco legal o desde el 2012 que se intensificaron las acciones. ¿Qué cree usted? Yo pienso que debe de ser integral. Desde el 2005 seguir haciendo esta medición, porque la política cuando se establece y la ley en el 2005, 2006 empieza a operar. Muy pocos la conocían, en el 2007 ya se hace un esfuerzo más grande para poderla conocer, se hace una transición de gobierno entre el 2007 y 2008 porque ahí justo el gobierno de Óscar Berché y el gobierno de Álvaro Coloma están en transición. Se sigue ejecutando de alguna manera la política de seguridad alimentaria y nutricional en el año 2008-2011 y que a partir del año 2012 se hace una priorización, una focalización no solo territorial, sino que focalización de intervenciones, esas 136 intervenciones también enfocadas en una población importante, los niños menores de 5 años y las mujeres en edad fértil y embarazadas, que son importantísimas para hacer ese cambio intergeneracional de la desnutrición crónica en el país. Todo eso debe servir de aprendizaje para los siguientes 10 años. Los siguientes 10 años debieran de ser los que más éxito deben de tener para la reducción de la desnutrición crónica en el país y que en el año 2025, mucho antes de que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, podamos empezar a dar muestras de que el país, con voluntad política, con la participación de toda la sociedad, pueda tener un éxito en la reducción de la desnutrición crónica del país. Gracias, tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales entonces. Sí, un programa como la reducción de la desnutrición crónica tiene serias implicaciones en el desarrollo humano de la población. Guatemala debe de permitirse este esfuerzo, ser continuo, ser un esfuerzo de nación en donde toda la sociedad involucrada puede dar cuentas de que se puede hacer una mejora en la situación nutricional. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener un desarrollo económico alto. Esas inversiones, $1 invertido en nutrición es $16 de retorno en esa inversión. Debemos de verlo como tal y que los niños no tienen la culpa de que no se les haya invertido antes. Pero ahora tenemos la oportunidad de poderlo realizar y poder llevar a Guatemala a un nivel de desarrollo y que le permita tener mejores indicadores para la competitividad mundial. Muchas gracias. A usted muchas gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces estos detalles de todos los planes, programas y proyectos que funcionaron durante los últimos 4 años en la CESAN. Ahora usted tiene los datos para que saque sus propias conclusiones respecto a cómo vamos caminando los guatemaltecos en este tema. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.